Dios los bendiga, queridos hermanos, querida audiencia, personas que en este día se están sintonizando a este canal precioso, sobre todo hermoso ministerio que Dios permite y que tiene ese alcance tan glorioso, porque llega a muchísimas personas a través de este medio y también a través del internet, llega a muchísimas partes, pero damos un saludo aquí a toda nuestra área del Paso, Ciudad Juárez, Las Cruces, a todos lados donde está llegando esta transmisión. Que Dios los bendiga grandemente. Estamos muy contentos de poder compartir esta hora donde estaremos ministrando, hablando, estudiando la palabra del Señor, recibiendo este precioso mensaje. Tenemos un invitado especial este día y pues también donde vamos a estar orando por todas las necesidades. Llámenos si usted tiene alguna petición, quiere que oremos por ella. Está abierta la línea de oración, ahí están nuestras hermanas listas para recibir estas peticiones en la línea de oración 915-532-8518. 915-532-8518. Llámenos, por favor, y comparta su petición. Queremos orar por unirnos a usted. Hay promesas de bendición para todos aquellos que se unen, ¿verdad? Y claman al Padre creyendo, confiando en que el Señor responde. Hay promesas de respuesta de parte de Dios. Así es que, por favor, comparta su petición con nosotros. Estamos listos para escucharla y para unirnos a ella. Como les decía, hoy tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros el pastor Moisés Chávez. Qué gusto poder tenerlo con nosotros. Queremos ahorita darle la palabra para que nos dé un saludo. Y es el pastor. Ha sido pastor por muchos años del Templo La Trinidad en Ciudad Juárez. Si no estoy equivocada, creo que 52 años. Y también del Templo Jerusalén, aquí en El Paso, también ya por muchísimos años. Este año el Señor le estará permitiendo cumplir 60 años de ministerio. Así es que nos sentimos muy bendecidos por tenerlo con nosotros. Quiero darle el lugar para que Él nos dé un saludo en este momento. Es un gusto saludarles. Y yo agradezco mucho que estemos aquí, mi hija Eunice y su servidor, para compartir la palabra de Dios. Y de veras me gozo muchísimo por estar aquí. Por 12 años estuve semana tras semana aquí en el Canal 38 y pues me siento tan contento. Dios bendiga a hermana Grace, a todos los que sirven al Señor en este ministerio tan amplio y que ya también tiene muchísimos años siendo de bendición a El Paso, a Ciudad Juárez, a Las Cruces. Y pues aquí estamos para meditar en la palabra del Señor. Estamos en esta semana que hemos llamado Semana Santa y yo insisto en que la semana en sí no es santa, sino que nosotros podemos hacerla santa en la medida en que nosotros la dediquemos para adorar y bendecir el nombre de Cristo. Claro que no solamente esta semana, siempre debemos servirle, pero que esta semana sea una semana de meditación en Dios, de oración, de servicio al Señor, para que sea santa, porque santo quiere decir separado, y en este caso separado para Dios. Porque si no la utiliza esta semana para servir a Dios, para buscar a Dios, para buscar la presencia del Señor, pues no es una semana santa. Y la verdad es que muchísimas personas están muy ajenas a este hecho grandioso, maravilloso, que Jesús vino desde el cielo para buscarnos, para morir en nuestro lugar. Y precisamente Pilato fue uno de los que estaban ajenos. Por eso, en esta hora vamos a meditar sobre la pregunta de Pilato. Estaba Jesús ante Pilato y Pilato notó la presencia impactante
impactante. Sintió que Jesús era un ser extraordinario, pero luego lo ubica en un plano meramente terrenal cuando le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? No habla de ser el rey de reyes y señor de señores, lo que es el Señor Jesucristo, sino le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Y en esta pregunta, revela Pilato su temor de perder su lugar, porque él era gobernador romano, y como que siente que es una amenaza para su puesto, para su lugar. Y precisamente ahí me detengo para decirle que muchas personas no aceptan a Cristo como su Salvador, no lo aceptan en su corazón, porque tienen miedo de perder su reino. ¿Qué reino? Bueno, cada persona se siente rey. Si yo soy el dueño de mi vida, yo hago lo que quiero. Y al saber que al entregar nuestra vida al Señor Jesucristo cambia radicalmente nuestra forma de vivir y la forma de utilizar nuestro tiempo también, nuestras finanzas, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestra voluntad. Entonces, no quieren ceder. Entonces, volviendo a Pilato, él tiene miedo de perder su puesto y le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? A lo que Jesús le contesta: yo para eso he venido a este mundo, pero mi reino no es de este mundo. Eso hay que observarlo perfectamente bien. Mi reino no es de este mundo. O sea, Pilato, yo no estoy aquí para ser rey y ser el jefe, por decirlo así, de muchas personas y dueño de un territorio, sino que mi reino no es de este mundo. No solamente en cuanto a territorio y en cuanto a personas bajo su mando, sino la naturaleza del reino. O sea, mi reino no es de esta clase, de esta naturaleza. Mi reino es de otra clase. Pero Pilato estaba completamente ajeno al reino de Jesús. Y el Señor Jesucristo habla de su reino, inclusive nos desconcierta porque, mire, el Señor Jesucristo dice que nos hagamos como los niños. El que no se hiciera como un niño no entrará al reino de los cielos. Para pertenecer al reino de los cielos hay que ser como niños. Y nosotros estamos ubicados o estamos con un pensamiento completamente distinto por esto. Porque nosotros queremos que los niños sean como adultos, que se porten como adultos. Pero Jesús nos dice que nosotros nos portemos como niños, es decir, tener la sencillez de un niño, la limpieza de corazón de un niño. Por eso dice que seamos como niños. Pero quiero llevarlos a otra consideración que me parece muy, pero muy importante. O sea, la pregunta de Pilato es importante, pero la pregunta de él está muy limitada, pero nos da pie a entrar a un mundo completamente ajeno a Pilato y ajeno a muchas personas. ¿Qué reino? El reino espiritual. Sin embargo, hablando precisamente de lo que ocurrió en esta última semana de la estancia de Jesús en este mundo, cuando estaba muriendo allí clavado en una cruz, dice la palabra del Señor que estaban dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Estaban ahí también crucificados. Pero mientras que uno le reclamaba y le decía: si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, estaba también completamente ajeno a lo que era Jesús. Pero a mí me admira muchísimo la fe del otro ladrón. Toda su vida fue un ladrón y precisamente estaba muriendo porque fue un ladrón toda su vida. Pero en estos últimos instantes de su vida viene la fe a él. Se le abren los ojos espirituales y entonces expresa algo que nos dice mucho acerca
de esa transición de este mundo, o sea, de la forma de vivir en este mundo, de ese ladrón, a entrar al mundo espiritual, al reino de Dios. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque aquel ladrón le dice a Jesús, o primeramente le dice al otro ladrón, oye, tú y yo estamos pagando lo que merecieron nuestros hechos, pero refiriéndose a Jesús, ningún mal hizo, ningún mal ha hecho. Y entonces viene esa petición de aquel ladrón, que algunos le llaman el buen ladrón. Y yo siempre he dicho, pues sí, era bueno, pero bueno para robar, pero no era bueno. Precisamente por eso estaba muriendo, porque era malo, porque era un ladrón. Pero luego se despierta la fe en él. Y eso es lo que a mí me impacta muchísimo cuando viene la petición de aquel ladrón y le dice a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mientras que Pilato le está preguntando, ¿eres el rey de los judíos? O sea, solamente el rey de los judíos, no rey de reyes. Mientras que este ladrón le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero, pues ya estaba muriendo aquel ladrón, porque acuérdate de mí cuando vengas. Y Jesús mismo ya estaba también a punto de morir y le dice, acuérdate de mí. Eso es a lo que me refiero, que vino la fe en este ladrón y le abre los ojos espirituales para ver lo que nunca vio. ¿Qué nunca vio? El reino de Dios aquí en la tierra. El reino espiritual de Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea que yo todavía voy a vivir, aunque ya estoy muriendo. Ese es algo que seguramente ni él entendía a cabalidad, pero que en ese mismo instante tuvo esa fe y esa recepción del mundo espiritual para decirte, acuérdate de mí, aunque yo ya estoy muriendo. Y cuando vengas, o sea, tú vas a venir en tu reino. Nos está hablando de algo que después, que el Señor Jesucristo había mencionado acerca de su forma de contactar con nosotros, de estar en comunión con nosotros después de su muerte y resurrección. Acuérdate de mí cuando vengas. Entonces, hay un reino espiritual que no es terminado con la muerte física, sino que los creyentes en Cristo Jesús morimos físicamente, pero seguimos teniendo comunión con el Señor después de la muerte física, porque pertenecemos a un reino espiritual del cual habló el ladrón o solicitó. Acuérdate de mí cuando vengas, tú vas a venir en tu reino. ¿Reino? Sí. O sea que Jesús estaba muriendo como un malhechor, pero el ladrón lo ve como un rey. Lo ve como un rey. Y yo quiero imaginarme, por esa expresión de este ladrón, que el ladrón deja de ver a Jesús con aquella poca vestimenta que tenía Jesús, muriendo como un malhechor. Ustedes saben, lo despojaron de su ropa y pusieron lo mínimo en él. Pero aquel ladrón ya lo estaba viendo con una vestidura real, porque lo trata como rey. Habla de un reino que pertenece a Jesús. Y además, los clavos que tenía Jesús allí en sus manos, seguramente aquel ladrón ya no vio clavos. ¿Qué vio? Un cetro. Cetro de rey. Y otra cosa,
y ya no lo ve en una cruz, lo ve en un lugar de rey, en un lugar de rey. Y luego la corona de espinas, ya no vio corona de espinas, vio corona de rey. Acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. No cabe duda que la fe nos hace ver lo que otros no ven. Nos hace recibir lo que otros no reciben. Y nos hace disfrutar lo que otros no disfrutan. Entonces, Pilato estaba en un terreno totalmente ajeno a lo espiritual. Estaba viviendo solamente en el ámbito meramente terrenal, mientras que este ladrón, su fe se despierta y empieza a vivir en el ámbito espiritual. Qué glorioso es esto, ¿no? Y nosotros también creemos firmemente que Jesús vendrá por segunda vez y que reinaremos con Él. Creemos firmemente en su palabra, creemos en sus promesas y lo recibimos en nuestro corazón y creemos en Él como el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero no solamente, o no nos referimos a lo meramente terrenal, nos referimos a lo espiritual. Y Él prometió que vendría nuevamente, precisamente esta pandemia que hemos estado sufriendo ya por más de 2 años, nos habla de que esa es una de las señales de la inminencia del Señor Jesucristo para venir por su iglesia y nos arrebatará. Porque el Señor Jesucristo dijo que vendría por segunda vez y dijo, estas señales va a haber para mi venida. ¿Qué señales? Guerras y rumores de guerras. ¿Y qué es lo que estamos sufriendo ahora mismo con Rusia y Ucrania? Una guerra. Y a través del tiempo ha habido guerras y rumores de guerra. Pero también terremotos. Y también huracanes. Y también que la ciencia se aumentará. Y también que el pecado aumentará. Así que entonces estamos plenamente seguros de la inminencia del Señor Jesucristo aquí a esta tierra. Nos llevará consigo y estaremos con Él 7 años para luego regresar a esta tierra para que Él establezca su reino por 1000 años, el llamado milenio, y gobernaremos juntamente con Él. Así que entonces el ladrón reconoce a Jesús como el Rey, pero en un sentido espiritual muy amplio, muy maravilloso, el que también cada creyente puede experimentar y puede vivir en el momento en que recibe a Jesucristo como su Salvador. Ojalá que los que ahora me están escuchando no se queden solamente en el plano meramente terrenal de Pilato. ¿Eres tú el Rey de los judíos? Sino que estemos en el plano espiritual del ladrón. Acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Por eso digo que esta pregunta de Pilato, pues es muy interesante, porque entonces nos introduce a ese otro aspecto tan maravilloso del reino de Jesús. Y creo que la mayor parte de nosotros, la mayor parte de los humanos, hablamos constantemente de un reino, pero sin tener plena conciencia de lo que es este reino. Y lo más triste es sin vivir en ese reino. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de los humanos hablamos de la oración modelo Jesús que identificamos como el Padre Nuestro. Dice, venga a nosotros tu reino. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu reino.
Estamos hablando de que venga el reino. Y la mayoría lo decimos. Pero pregunto, ¿tenemos plena conciencia de lo que estamos diciendo? ¿Estamos muy conscientes de lo que estamos diciendo? ¿Creemos realmente lo que estamos diciendo? Porque es una oración que la mayoría, como digo, la repetimos, pero infortunadamente buena parte la repiten solamente en forma mecánica, solamente en forma mecánica. Pero ahora que estamos hablando del reino de Jesús, porque nos despertó el interés Pilato al preguntar, ¿eres tú el rey de los judíos? Nosotros también decimos, venga a nosotros tu reino, pero quizá podemos quedar solamente en el terreno de Pilato, solamente por repetir de que venga a nosotros tu reino, sin entender plenamente que es el reino espiritual, el reino de Jesús, al cual necesitamos pertenecer y al cual muchos ya pertenecemos por haber recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. De verdad, qué importante, ¿verdad? Qué tremendo todos estos minutos. Fueron las últimas horas, pero hasta esas últimas horas tienen un significado tan profundo y podemos aprender de todo esto que sucedió. Si usted ahorita nos está en este momento sintonizando, estamos hablando precisamente de esas últimas horas de Jesús aquí en la tierra. Esta semana, mencionaba nuestro pastor, es Semana Santa, así la conocemos, porque la apartamos para precisamente meditar en todo esto, en este sacrificio tan importante para nosotros, necesario para la humanidad, y también de la resurrección de Cristo. Entonces, hoy nosotros, en este momento, nosotros estamos analizando, estudiando, y sobre todo porque queremos vivirlo, disfrutarlo, creerlo. Nos decía, me llamaba mucho la atención lo que decía nuestro pastor, el hermano Moisés Chávez, que está aquí con nosotros, que nos está compartiendo estas enseñanzas tan edificantes, que la fe nos hace ver lo que otros no ven. La fe nos hace recibir lo que otros no pueden recibir. Y la fe nos hace disfrutar lo que otros no pueden disfrutar. Nos hacía un contraste respecto a Pilato y aquel ladrón que en el último momento se robó, arrebató el reino, que es algo realmente... El robo de los siglos. El robo de los siglos, es impresionante esto. Y bueno, si usted nos está sintonizando apenas en este momento, queremos recordarle, queremos decirle y enfatizarle que ahorita estamos precisamente orando, estamos en intercesión. Ahí está un grupo de hermanas que están recibiendo sus peticiones. Si usted tiene una petición y quiere que nos unamos con usted a esa petición, que clamemos al Señor creyendo, porque nos decía, ya nos comentaba, es la fe que nos hace ver lo que otros no ven y recibir lo que otros no pueden recibir. Háblenos, por favor. No es, le insisto, porque hay promesas de respuesta de parte de Dios cuando nos unimos en oración y clamamos al Padre creyendo. Entonces llámenos, nos puede hablar con toda confianza, darnos, exponernos su petición, su necesidad, sea cual sea. Aquí está el Señor para responder, si es una necesidad económica, si es una necesidad espiritual, si es alguna necesidad física de enfermedad, sea lo que sea. Queremos unirnos juntos en oración y clamar al Padre creyendo. Ahorita hablábamos, tenemos ahí, está abierta la línea de oración, 915-532-8518, 915-532-8518. Si usted gusta hacerlo, si gusta darnos un nombre, y si no, pues puede ser, si no quiere, pues también. Usted hable con toda confianza. Y ahorita estamos hablando de ese momento, sucede el arresto. Ustedes recuerdan aquella noche tan difícil. Y hacemos énfasis esta semana. Alguien dice, bueno, ¿para qué estamos todas las semanas hay que recordarlo? Sí, pues todo el año tenemos que recordarlo, pero exactamente esta semana nosotros hacemos este énfasis tan importante para todo creyente.
Y estamos hablando precisamente de esa noche que Jesús es arrestado y es llevado a diferentes interrogatorios, ¿verdad? Lo interroga Anás, Caifás, el Sanedrín, lo interroga Herodes y lo interroga alguien, Pilato, un gobernador romano, que hace esta pregunta tan... Y es muy famoso, él es muy famoso, no es famoso por la pregunta, es famoso por la que se lavó las manos, ¿verdad? A todos nos impresiona. Y hay un dicho, pues alguien dice, yo como Pilato me lavo las manos. Esa es una frase que, pues en lo personal a mí no me gusta, porque eso es, aquel lavarse las manos, pues fue símbolo de esa cobardía moral que él tuvo, que no pudo enfrentar esta situación, que él pudo detener, ¿verdad? Él pudo no ser el que llevara a esta ejecución, porque ustedes saben, todo esto que sucedió aquella madrugada, estos interrogatorios, este juicio, que decimos en la madrugada, precisamente fue ilegal, fue injusto, fue algo tan errado, tan equivocado, injusto, porque pues ya habían planeado la muerte. Todos aquellos que la buscaban se habían unido para matar a Jesús. Y querían, como pues no tenían la autoridad y el poder para llevarlo a la muerte, pues obviamente lo llevaron con el gobernador romano, el cual inmediatamente pues se dio cuenta que esto era algo injusto, que pues, obviamente lo estaban usando. Ya ellos habían decidido matarlo. Y empieza aquí un intento de Pilato de no ser el que diera ese veredicto, ¿no? Y hace algunas estas preguntas. Él está tratando de buscar cómo, pues no matarlo, porque pues se daba cuenta que estaba siendo usado por los judíos, porque realmente era un asunto religioso. Así es que llevan argumentos falsos, acusan a Jesús de ser revolucionario, de estar en contra del gobierno, de hablar todos estos asuntos terrenales. Y que Jesús le intenta decir a Pilato, no es esto de lo que me acusan, todo esto no tiene nada que ver. Fue una gran desilusión, para muchos fue una gran desilusión Jesús, porque su reino no era de este mundo, no era el rey que ellos esperaban, ¿verdad? No era ese rey que vendría con toda con todo ese poder humano de conquista, de riqueza humana, de poder en ese sentido, en lo que ellos lo esperaban. Por eso les causa una desilusión. Nosotros el domingo estábamos viendo la entrada triunfal, 5 días después estábamos viendo gente gritando, crucifíquenlo. Es tan impactante todo esto, como nuestra naturaleza humana, nuestros deseos egoístas de querer algo en nuestro beneficio, pero había algo más allá, y que Jesús estaba tratando de decírselo. Ya vimos la diferencia entre el ladrón y entre Pilato. Qué interesante ese contraste. ¿Cómo un ladrón pudo percibir, pudo ver aquello en Jesús? Ya no lo decía el pastor. ¿Cómo vio lo que Pilato no pudo ver, no pudo entender? Y también todo grupo de judíos. Eso estamos ahorita nosotros estudiando, porque creemos que es tan importante nosotros sí poderlo entender. Dijo Jesús en aquel momento, qué triste, cuando contempló Jerusalén y dijo, cómo quisiera que hubieras entendido el tiempo de la visitación de Dios, que lo pudieras ver, lo pudieras entender. Lo dijo llorando, porque quiere que nosotros podamos entender su propósito, la razón por la que Él vino a este mundo y entregó su vida, se entregó en sacrificio. No lo pudieron entender. Oramos para que todos lo podamos entender. Y si hay alguien que en este momento nos está escuchando, que de repente le fue ahí cambiando de canal y se detuvo en este canal, no es casualidad. Hay un mensaje especial para tu vida.
para tu corazón, ¿verdad? Y más, no solo entender este sacrificio, porque a veces es inentendible, ¿verdad? Cómo alguien pudo dar su vida por mí, dejarlo todo por mí, someterse a todo este sacrificio, a todo, a ser latigado, a ser crucificado, todo lo que vivió, esta humillación, solo por amor a nosotros. Qué impactante y qué maravilloso que nosotros podamos recibir esa salvación de parte de Jesús. Si ahorita usted se está sintonizando, recuerde, tenemos la línea de oración abierta 915-532-8518. Está con nosotros el pastor Moisés Chávez, pastor en Ciudad Juárez, en el Templo de la Trinidad y en El Paso, Templo Jerusalén. Y estamos muy contentos de que esté con nosotros compartiendo estas enseñanzas tan especiales. Hablábamos de la gran pregunta de Pilato. Una gran pregunta, pero tristemente no pudo entender la respuesta. No pudo entender la respuesta. O si la entendió, pues no la aceptó. Sigamos compartiendo estos momentos. A nuestro pastor lo recibimos, sigue compartiendo todo lo que nos está hablando. Empezó a hablar de la oración. Por eso me llamó la atención, porque nosotros tenemos ahí abierta la línea de oración que nos dio Jesús. Nos habla también de ese reino. Nuestro pastor, le doy el lugar a nuestro pastor para que siga compartiendo con nosotros. Las grandes decisiones que todos los humanos tenemos que hacer. Infortunadamente, Pilato hizo una decisión que lo llevó a la ruina. Uh-huh. ¿Qué decisión? Decisión e indecisión, porque dice, yo me lavo las manos. O sea, su decisión es, yo me lavo las manos. O sea, él estaba como diciendo, yo no estoy condenando a Jesús, pero tampoco lo estaba aceptando. El problema es que si no lo aceptas, lo rechazas. Ese es el problema. Si tú no aceptas a Jesucristo como tu Salvador, lo estás rechazando. Y Pilato quiso tomar ese camino intermedio, neutral. Yo me lavo las manos. Sin embargo, el ladrón no. Con toda firmeza pidió, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Ahora, la respuesta de Jesús fue una respuesta maravillosa, una respuesta especial. Y le dice Jesús a aquel ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy significó que antes de las 6 de la tarde, aquel que fue toda su vida un ladrón, estuvo ya en el paraíso antes de las 6 de la tarde. Aquel acontecimiento estaba sucediendo aproximadamente a las 3 de la tarde. Y entonces el día judío se acababa a las 6 de la tarde. Y le dice, hoy estarás conmigo. Entonces, antes de las 6, ya el ladrón estaba en el paraíso. Pero déjeme decirle algo más. No quiero yo recalcar mucho lo del paraíso, porque también la mayor parte de la gente piensa en el cielo, en el paraíso, pero piensa en un lugar. Y aquí lo importante no es el lugar, sino el estado en que te encuentras y con quién te encuentras. Porque imagínate, en el paraíso y estar sin Jesús, pues no, por supuesto que no. Por eso, aunque Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, lo importante no era el paraíso, sino estarás conmigo, estarás conmigo. Eso es lo más importante. Y a nosotros pensar en el cielo como hijos de Dios, no precisamente tenemos que pensar tanto en el cielo como lugar, porque además, por un buen tiempo, nosotros no estaremos en un lugar, o sea, no será lo importante el lugar, sino el estado en que nos encontremos. Déjeme explicarle. Una vez que nosotros muramos físicamente, nuestro cuerpo va a ser sepultado. Entonces, nuestra alma, nuestro espíritu va a dar con el Señor. Por eso digo que el espíritu
y el alma no ocupa un lugar en el espacio. Por eso no es importante el lugar, porque no ocupamos un lugar en el espacio. Lo importante es con quién estamos. Estamos con el Señor Jesucristo. Eso es lo glorioso. Así que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No nos enfoquemos al paraíso. Vamos a enfocarnos a estarás conmigo. Y estar con Jesús es lo más glorioso. De tal manera que aunque no hayamos muerto todavía, estar con Jesús es lo más importante. Por eso recalcamos constantemente, recibe a Jesucristo como tu Salvador, recibe a Jesucristo como tu Salvador, porque eso es lo más importante. Vivir en este mundo sin Jesús no es vida. El Señor Jesucristo habló de que al recibirlo a Él, recibimos la verdadera vida, recibimos la vida eterna. Y el Señor Jesucristo lo definió diciendo, esta es la vida eterna, que te conozcan al Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Entonces la vida eterna consiste en que nuestra alma se une a Cristo, se une al Señor. Esa es la vida eterna y eso es lo que verdaderamente importa, que estemos con Jesús, no tanto lugar, sino el estado en que nos encontremos. ¿Qué estado? Unidos al Señor Jesucristo. Esa es la vida eterna. Por eso, la vida eterna la empezamos a disfrutar desde nuestra estancia aquí en esta tierra. Ya tenemos vida eterna. No estamos hablando de inmortalidad, que es otra cosa. La inmortalidad tiene que ver con nuestro cuerpo, pero la vida eterna tiene que ver con nuestra alma. Nuestra alma según el Señor. Y en ese preciso instante en que aquel ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino, Jesús le contesta, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y yo diría, en ese mismo instante ya estuvo con Jesús. Y eso significa cielo, paraíso, lo más glorioso. ¿Con quién estás? No, ¿en dónde estás? Y estuvo aquel ladrón unido al Señor Jesucristo. Mientras tanto, Pilato dijo, me lavo las manos. Aunque le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Pero estaba él completamente ajeno al mundo espiritual y queda ubicado totalmente en el plano meramente material, temporal. Él estaba solamente pensando en lo de aquí, lo de esta tierra, mientras que el ladrón no, el ladrón se proyectó hacia lo espiritual, hacia lo eterno, hacia lo maravilloso, estar con Jesús, estar con Jesús. Y en ese mismo instante tuvo la unión con Jesús, tuvo la entrega en las manos del Señor Jesús. ¡Qué glorioso es esto! Entonces, estamos recordando la última semana de Jesús aquí en esta tierra y las preguntas de Pilato. Pero fíjese, al final, Pilato parecía el reo y Jesús el rey y el juez. Se sentía Pilato impactado con la presencia del Señor Jesucristo, verdaderamente impactado, de tal forma que entonces lo ve como un ser extraordinario. Y viene otra pregunta de Pilato y le dice, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? Lo vio como alguien totalmente fuera de lo común, pero infortunadamente no lo recibió en su corazón, no lo recibió. Quedó perdido en sus anhelos de lo meramente terrenal, en su deseo de vivir solamente con un poder meramente humano. No dice la Biblia, dice la tradición, que finalmente Pilato fue desterrado de ahí de Israel y algunos lo ubican como que murió en lo que conocemos como España.
que finalmente eso no lo dice la Biblia, que se fue a España y allá se suicidó. Y algunos afirman, sigo todavía con la tradición, no lo dice la Biblia. Dicen que Pilato constantemente se seguía lavando las manos porque se veía sangre en las manos y se les lavaba constantemente. Eso no lo dice la Biblia, lo dice la tradición. Pero lo que no dice la Biblia es que haya aceptado a Jesucristo como su Salvador. Lo que no dice la Biblia que se haya entregado completamente al Señor, cosa completamente distinta de aquel ladrón, que Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso es lo glorioso, que en ese mismo instante recibió la salvación. Y entonces el ladrón no preguntó, ¿de dónde eres tú? Sino lo reconoció como un rey, a pesar de que estaba muriendo como un malhechor. Jesús estaba muriendo, no era un malhechor, pero estaba muriendo como un malhechor. Pero aquel ladrón lo vio como un rey. Sin embargo, Pilato solamente consideró la posibilidad de que fuera el rey de los judíos, ya no el rey del mundo, ya no el rey de reyes, no, sino el rey de los judíos. Se quedó completamente corto. No tuvo la fe Pilato, no tuvo la fe. Lo vio en un ámbito completamente terrenal y no entregó su vida al Señor Jesucristo. Por lo que entonces, en esta llamada Semana Santa, yo estoy invitando a todos los que ahora nos escuchan para que busquemos la presencia de Dios, busquemos la presencia del Señor y no nos quedemos en lo tradicional y en lo totalmente secundario. ¿A qué me refiero? Bueno, en esta Semana Santa, yo se los digo honestamente, a mí me gusta mucho la llamada comida de Cuaresma, ¿no? Me gusta mucho. Pero yo no estoy pensando, ay, me voy a gozar esta Semana Santa en la comida de Cuaresma. No, yo estoy pensando en ese ser maravilloso que vino desde el cielo para buscar y salvarme a mí, que murió en una cruz y no murió por accidente y no murió porque lo mataron los romanos o los judíos, sino murió voluntariamente, quiso dar su vida por nosotros. Entonces quiero mantenerme en ese lugar de reconocer a Jesucristo como mi Salvador. Y en esta semana y siempre dar honra y gloria al Señor, reconociéndolo como el Salvador, el maravilloso Salvador en esta Semana Santa y siempre reconociéndolo. Porque yo he insistido mucho en que para nosotros, o para mí, no son importantes las fechas, sino los hechos. No es importante la fecha, sino el hecho de que Jesús nació. Porque cuando hablamos del nacimiento de Cristo, hablamos mucho del 25 de diciembre. Y algunos dicen, no, es que no nació el 25 de diciembre. Sí, pero yo no estoy recalcando la fecha, estoy recalcando el hecho de que Jesús vino a este mundo y nació en Belén. El 25 de diciembre o el 25 de enero o en otra fecha. No importa la fecha, importa el hecho. Y en este caso, no importa realmente la semana, lo que importa es el hecho de que Jesús murió en una cruz, derramó su sangre por nosotros y que no será en vano para aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador y aplicado su sangre preciosa a nuestro corazón, a nuestra vida, para que sean quitados nuestros pecados por ese poder, el poder de la sangre de Cristo, que tiene poder para limpiarnos de todo pecado, no importa qué clase de pecado y no importa qué cantidad de pecados. Lo que tiene importancia es que la sangre de Jesucristo tiene poder. O sea,
el sacrificio de Jesucristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado y hacernos nuevas personas. Eso es lo importante. Entonces, es ese hecho lo importante, no la fecha de la Semana Santa. No, la fecha no es importante. Por eso digo que algunos tienden a caer en lo meramente secundario y hasta las celebraciones celebran con palmas y celebran con... pero lo importante no fueron las palmas, lo importante fue el Rey de Reyes. Y por eso cuando entra Jesús a Jerusalén, la gente le alaba y le dice, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y arrojaban sus túnicas y ramas al piso para que por ahí pasara el Señor Jesús. Pero mientras unos le alababan, otros estaban enojados, los fariseos, de tal forma que le dijeron a Jesús, diles a estos que se callan. A lo que Jesús contestó, si estos callaran, las piedras hablarán. Así que entonces estaban ubicados en adorar al Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer esta semana, adorar al Señor, adorar al Señor. Las vacaciones en Semana Santa, las comidas en Semana Santa, eso es totalmente secundario. Vaya, ni siquiera debemos nosotros utilizar este tiempo para eso, sino para adorar y bendecir el nombre glorioso del Señor, aquel que estamos recordando en esta semana, que murió en una cruz por nosotros. Y que el ladrón a un lado de Jesús lo reconoció. Acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Pero que Pilato no lo reconoció. Simplemente le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y al final de su encuentro con Pilato, Pilato estaba, como dije hace un momento, verdaderamente impresionado, preguntando, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? Y allí me detengo también para preguntarle a usted, ¿conoce realmente a Jesús? Pero yo no estoy hablando de conocer a Jesús en el sentido de que vea usted una pintura de ese Jesús que nos han presentado por años, una figura de un hombre rubio, con bigote y barba, y con los ojos azules, y con su piel blanca. No me refiero a eso, porque además probablemente Jesús ni fue así. Más bien, algunos suponen que estaba un tanto moreno, con el pelo negro y con los ojos de color gris, pero eso no es lo importante. Y lo menciono porque algunos sí le dan la importancia a la figura. No estoy hablando de cómo se presenta a Jesús, como lo pintan. No, estoy hablando al Jesús verdadero, que hay que recibirlo en nuestro corazón. Y no hay que lavarse las manos como Pilato y decir, yo no tengo nada que ver con este asunto. Tienes mucho que ver, porque la pregunta de Pilato sigue todavía en pie a pesar de que han pasado siglos. ¿Cuál pregunta? Esa otra pregunta que hizo a la multitud. ¿Qué haré de Jesús, que se dice el Cristo? ¿Qué haré con él? Les lanzó la pregunta, pero realmente esa pregunta debió haberla contestado él mismo, Pilato. ¿Qué haré con Jesús? Pilato hizo la pregunta, pero sigue todavía en el aire la pregunta que cada uno de nosotros tenemos que contestar. No podemos eludirla. ¿Qué harás con Jesús? Él ya murió en la cruz del Calvario para pagar por tu salvación, para pagar por los pecados que tú y yo hemos cometido. Ya hizo lo necesario para que nosotros seamos lavados con su sangre, limpiados de todo pecado. Él hizo lo necesario. Pero ¿qué se requiere? Que nosotros por la fe lo recibamos en nuestro corazón. Porque
No basta que Él haya muerto. Dirá usted, no basta. No, no basta porque Él te ofrece la salvación. Pero lo que sí basta es que tú la recibas. Porque si tú no recibes la salvación, en vano murió Jesús. En vano es en relación contigo si no lo recibes. Entonces, ¿qué haré de Jesús que se dice el Cristo? ¿Qué harás con la salvación que Él nos compró? ¿Qué harás con ese hecho glorioso de que murió por nosotros y derramó su sangre por nosotros? ¿Qué harás con ese hecho? ¿Qué harás? Y tampoco podemos eludir la pregunta. No podemos lavarnos las manos. Aunque nos lavemos las manos, eso no nos quita la responsabilidad de que cada uno de los humanos tenemos que contestar. ¿Qué haremos con Jesús? Él murió por nosotros y nos ofrece la salvación. Él nos ofrece la salvación, nos ofrece la vida eterna. Y es el único camino. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro medio, no hay otra forma. No hay buenas obras que nos puedan salvar, solamente el sacrificio de Jesucristo. Así que entonces, ¿qué haré de Jesús que se dice el Cristo? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Esa es la invitación para cada uno de los que ahora están escuchando este mensaje. Tenemos que contestar. Ojalá la respuesta sea, yo quiero recibirlo en mi corazón. O tal vez seas tú de los que digas, ya lo recibí a Jesucristo como mi Salvador, ya es mi Salvador. Gloria a Dios por ello, gloria a Dios por ello. Ahora nos gozamos grandemente por lo que el Señor hizo por nosotros allí en la cruz del Calvario. Nos gozamos grandemente y en esta semana estamos celebrando. Y acuérdese, no estamos lamentando la muerte de Cristo, estamos celebrando, porque también algunos, en México se acostumbra que el viernes se ponen de luto, y yo me acuerdo cuando era un niño que la gente hasta cubría, no sé por qué, pero cubría los espejos y se vestían de negro y no comían carne ese día, etcétera. Porque Cristo murió, estamos de luto. No, no estamos de luto. Claro que no estamos de luto. ¿Por qué? Porque sí, ciertamente murió, pero resucitó de entre los muertos. Así que estamos celebrando una victoria porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, venció la muerte, venció el pecado, venció al diablo. Y por medio de él nosotros también tenemos la victoria. Gloria a Dios. Así que es tiempo de celebración, no de luto. No, no estamos de luto. Jesús dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y también dijo, destruid este templo y en 3 días lo restauraré, hablando del templo de su cuerpo. Dicho de otra manera, estaba diciendo, yo pongo mi vida, pero voy a resucitar. Y en efecto, murió y lo sepultaron, pero al 3er día salió victorioso, majestuoso, maravilloso. Amén. De tal manera que los ángeles que estaban allí a la puerta de la cueva donde sepultaron el cuerpo de Jesús, dijeron, cuando aquellas mujeres fueron a buscarlo, no está aquí, no está aquí, porque ha resucitado. Gloria a Dios. Y ojalá que ese Cristo resucitado esté vivo en ti, es decir, esté presente en ti, esté dentro de tu corazón, dentro de tu alma, y que juntos celebremos que Jesucristo hizo lo necesario para nuestra salvación. ¿Qué haré de Jesús que se dice el Cristo?, dijo Pilato. Aquellos que estaban escuchándolo gritaron, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Estaban pidiendo que muriera, pero no entendían lo que estaban pidiendo. Nosotros no estamos pidiendo crucifícale, estamos diciendo, porque fuiste crucificado,
ahora yo soy salvo. Amén. Y recibo esa salvación para mi alma. Gloria a Dios. Amén. Gracias a Dios. Aleluya, pues qué maravilloso que usted tome esta decisión en este momento. Solamente nos quedan 2 minutos. Vamos a orar por aquellos que necesitan aceptar a Cristo, que están tomando esa decisión. Y en este momento vamos a poner en las manos de Dios todas estas peticiones. Aquí están sus peticiones. Vamos a estar orando por ellas. Ahorita ya no alcanzamos a mencionar nombre por nombre, pero lo haremos. ¿Está bien? Lo haremos. Vamos a orar en este momento. Señor, estamos poniendo en tus manos cada una de estas peticiones, de todos los que han hablado por sanidad. Toca, Señor, sana. Los que han hablado, Señor, por liberación, ahora mismo libera. Los que te están pidiendo por salvación, salva, Señor. Los que piden tu intervención por asuntos legales, hazlo en este momento, Señor. Tu intervención divina en este instante estamos necesitando, con ese poder tuyo sanador, libertador, con tu presencia gloriosa, Señor. Sabemos que tú lo puedes hacer. En este momento estamos poniendo en tus manos cada una de estas peticiones y pidiéndote también por aquellos que necesitan entregar su vida a ti, Señor, que en este momento lo puedan hacer en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por sintonizarlos. Le agradecemos al pastor Moisés Chávez, que hoy estuvo con nosotros. Gracias por cada uno de los que están ahí orando por este canal 38, los que apoyan también económicamente para que este ministerio siga adelante, que dan sus ofrendas. Dios los bendiga y Dios les multiplique. Gracias, hermanos. Nosotros estaremos en intercesión por cada una de estas peticiones. Gracias por compartirlos. Gracias por hablar. El Señor está con ustedes. El Señor está con nosotros. Esta semana es una semana muy especial. Que sea de refrigerio espiritual, de reflexión para su vida. Los seguimos esperando en este canal, en este programa, unidos en el amor de Cristo. El Señor guarde a sus familias y los bendiga grandemente. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Reúnase, asista a una iglesia. Dios lo guarde.